Cari fratelli e sorelle, sono lieto di incontrarvi. Queridos hermanos y hermanas, me es grato encontrarme con vosotros y os agradezco vuestra amable acogida. En particular, le doy gracias al secretario general, reverendo doctor Olaf Fisketey, y a la moderadora, doctora Áñez Abun, por sus palabras y por haberme invitado con ocasión del 70 aniversario de la institución del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Bíblicamente 70 años evocan un periodo. En la Biblia, 70 años evocan un periodo de tiempo cumplido, signo de la bendición de Dios. Pero 70 es también un número que hace aflorar en la mente dos célebres pasajes evangélicos. En el primero, el Señor nos ha mandado perdonarnos no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El número no se refiere, desde luego, a un concepto cuantitativo, sino que abre un horizonte cualitativo. No mide la justicia, sino que inaugura el criterio de una caridad sin límites, capaz de perdonar sin límites. Esta caridad que después de siglos de controversias nos permite estar juntos como hermanos y hermanas, reconciliados y agradecidos con Dios nuestro Padre. Si estamos aquí, es gracias también a cuántos nos han precedido en el camino, eligiendo la senda del perdón y gastándose por responder a la voluntad del Señor, que todos sean uno, impulsados por el deseo premiante de Jesús, no se han dejado enredar en los nudos intricados de las controversias, sino que han encontrado la audacia para mirar más allá y creer en la unidad, superando el muro de las sospechas y el miedo. Tenía razón un antiguo padre de la fe cuando afirmaba: si el amor logra expulsar completamente al temor y este transformado se convierte en amor, entonces veremos que la unidad es una consecuencia de la salvación. Somos los depositarios de la fe, de la caridad, de la esperanza, de tantos que con la fuerza inerme del Evangelio han tenido la valentía de cambiar la dirección de la historia. Esa historia que nos había llevado a desconfiar los unos de los otros y a distanciarnos recíprocamente, cediendo a la diabólica espiral de continuas fragmentaciones. Gracias al Espíritu Santo, inspirador y guía del ecumenismo, la dirección ha cambiado y un camino nuevo y antiguo a la vez se ha trazado de manera indeleble, el camino de la comunión reconciliada hacia la manifestación visible de esa fraternidad que ya une a los creyentes. El número 70 ofrece en el Evangelio un segundo punto de reflexión. Se refiere a los discípulos que Jesús envió a la misión durante su ministerio público y cuya memoria se celebra en el Oriente cristiano. El número de estos discípulos remite a las naciones conocidas enumeradas al comienzo de la Escritura. ¿Qué nos sugiere esto? Que la misión está dirigida a todos los pueblos y que cada discípulo, por ser tal, debe convertirse en apóstol,
en misionero. El Consejo Ecuménico de las Iglesias ha nacido como un instrumento de aquel movimiento ecuménico suscitado por una fuerte llamada a la misión. ¿Cómo pueden los cristianos evangelizar si están divididos entre ellos? Esta premiante pregunta es la que dirige también hoy nuestro caminar y traduce la oración del Señor para estar unidos, para que el mundo crea. Permitidme, queridos hermanos y hermanas, manifestaros también, además del vivo agradecimiento por el esfuerzo que realizáis en favor de la unidad, una preocupación. Esta nace de la impresión de que el ecumenismo y la misión no están tan estrechamente unidos como al principio. Y sin embargo, el mandato misionero, que es más que la diaconía y que la promoción del desarrollo humano, no puede ser olvidado ni vaciado. Se trata de nuestra identidad. El anuncio del Evangelio hasta el último confín es connatural a nuestro ser cristianos. Ciertamente, el modo como se realiza la misión cambia según los tiempos y los lugares, y frente a la tentación lamentablemente frecuente de imponerse siguiendo lógicas mundanas, conviene recordar que la Iglesia de Cristo crece por atracción. ¿En qué cosa consiste esta fuerza de atracción? ¿En qué consiste esta fuerza de atracción? Evidentemente no en nuestras ideas, estrategias o programas. No se cree en Jesucristo mediante un acuerdo de voluntades, y el pueblo de Dios no es reductible al rango de una organización no gubernamental. No, la fuerza de la atracción radica en aquel don sublime que conquistó al apóstol Pablo: conocer a Cristo y la fuerza de su resurrección y la comunión de sus padecimientos. Este es de lo único que podemos presumir del conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo, que nos da el Espíritu vivificador. Este es el tesoro que nosotros, frágiles vasijas de barro, debemos ofrecer a nuestro amado y atormentado mundo. No seríamos fieles a la misión que se nos ha confiado si redujéramos este tesoro al valor de un humanismo puramente inmanente, adaptable a las modas del momento, y seríamos malos custodios si quisiéramos solo preservarlo, enterrándolo por miedo a los desafíos del mundo. Tenemos realmente necesidad de un nuevo impulso evangelizador. Estamos llamados a ser un pueblo que vive y comparte la alegría del Evangelio, que alaba al Señor y sirve a los hermanos con un espíritu que arde por el deseo de abrir horizontes de bondad y de belleza, insospechados para quien no ha tenido aún la gracia de conocer verdaderamente a Jesús. Estoy convencido de que si aumenta la fuerza misionera, crecerá también la unidad entre nosotros. Así como en los orígenes el anuncio marcó la primavera de la Iglesia, así la evangelización marcará el florecimiento de una nueva primavera ecuménica. Como en los orígenes, estrechémonos en comunión en torno al Maestro, no sin antes arrepentirnos de nuestras continuas vacilaciones, y digámosles con Pedro: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, he deseado estar presente personalmente en las celebraciones de aniversario del Consejo
También para reafirmar el compromiso de la Iglesia Católica en la causa ecuménica y para animar la cooperación con las iglesias miembros y con los interlocutores ecuménicos. En este contexto, también quisiera detenerme un poco en el lema elegido para esta jornada: caminar, rezar, trabajar juntos. Caminar, sí, pero ¿hacia dónde? En base a cuanto se ha dicho, propongo un doble movimiento, de entrada y de salida. De entrada, para dirigirnos constantemente hacia el centro, para reconocernos sarmientos injertados en la única vid que es Jesús. No daremos frutos si no nos ayudamos mutuamente a permanecer unidos a Él. De salida, hacia las múltiples periferias existenciales de hoy, para llevar juntos la gracia sanadora del Evangelio a la humanidad que sufre. Preguntémonos si estamos caminando de verdad o solo con palabras, si los hermanos nos importan de verdad y los encomendamos al Señor o están lejos de nuestros intereses reales. También podremos preguntarnos si nuestro camino es un volver sobre nuestros propios pasos o si es unir al mundo con convicción para llevar al Señor. Rezar. También en la oración, como en el camino, no podemos avanzar solos, porque la gracia de Dios, más que hacerse a medida individual, se difunde armoniosamente entre los creyentes que se aman. Cuando decimos Padre nuestro, resuena dentro de nosotros nuestra filiación, pero también nuestro ser hermanos. La oración es el oxígeno del ecumenismo. Sin oración, la comunión se queda sin oxígeno y no avanza, porque impedimos al viento del Espíritu empujarla hacia adelante. Preguntémonos, ¿cuánto rezamos los unos por los otros? El Señor ha rezado para que fuésemos una cosa sola. ¿Lo imitamos en esto? Trabajar juntos. En este sentido, quisiera subrayar que la Iglesia Católica reconoce la especial importancia del trabajo que desempeña la Comisión Fe y Constitución y desea seguir contribuyendo a través de la participación de teólogos altamente cualificados. El estudio de Fe y Constitución para una visión común de la Iglesia y su trabajo en el discernimiento de las cuestiones morales y éticas tocan puntos neurálgicos del desafío ecuménico. Del mismo modo, la presencia activa en la Comisión para la Misión y la Evangelización, la colaboración con la Oficina para el Diálogo Interreligioso y la Cooperación, últimamente sobre el importante tema de la educación y la paz, la preparación conjunta de los textos para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y otras formas de sinergia son elementos constitutivos de una sólida y auténtica colaboración. Asimismo, agradezco la importante labor del Instituto Ecuménico de Bosey en la formación ecuménica de las jóvenes generaciones de responsables pastorales y académicos de tantas iglesias y confesiones cristianas de todo el mundo. La Iglesia Católica desde hace muchos años colabora en esta obra educativa con la presencia de un profesor católico en la facultad. Y cada año tengo la alegría de saludar al grupo de estudiantes que realiza el viaje de estudios a Roma. Quisiera mencionar también, como signo positivo de armonía ecuménica, la creciente adhesión a la jornada de oración por el cuidado de la creación. Por otra parte, el trabajo típicamente eclesial tiene un sinónimo bien definido: diaconía. Es el camino por el que seguimos al Maestro, que no ha venido a ser servido,
sino servir. El servicio variado e intenso de las iglesias, miembros del Consejo, encuentra una expresión emblemática en la peregrinación de justicia y paz. La credibilidad del Evangelio se ve afectada por el modo como los cristianos responden al clamor de todos aquellos que en cualquier rincón de la tierra son injustamente víctimas del trágico aumento de una exclusión que, generando pobreza, fomenta los conflictos. Los débiles son cada vez más marginados, sin pan, trabajo ni futuro, mientras los ricos son cada vez menos y siempre más ricos. Dejémonos interpelar por el llanto de los que sufren y sintamos compasión, porque el programa del cristiano es un corazón que ve. Veamos qué podemos hacer concretamente antes de desanimarnos por lo que no podemos hacer. Miremos también a tantos hermanos y hermanas nuestros que en varias partes del mundo, especialmente en Oriente Medio, sufren porque son cristianos. Estemos cerca de ellos. Y recordemos que nuestro camino ecuménico está precedido y acompañado por un ecumenismo ya realizado, el ecumenismo de la sangre, que nos exhorta a seguir adelante. Animémonos a superar la tentación de absolutizar determinados paradigmas culturales y dejarnos absorber por intereses personales. Ayudemos a los hombres de buena voluntad a dar mayor relieve a situaciones y acontecimientos que afectan a una parte importante de la humanidad, pero que ocupan un lugar muy marginal en el ámbito de la información a gran escala. No podemos desinteresarnos. Y es preocupante cuando algunos cristianos se muestran indiferentes frente a quien necesita. Y más triste aún es la convicción de quienes consideran los propios bienes como signo de predilección divina en vez de una llamada a servir con responsabilidad a la familia humana y a custodiar la creación. Sobre el amor al prójimo, por cualquiera que sea, el Señor, buen samaritano de la humanidad, nos interpelará. Nos preguntemos entonces, ¿qué podemos hacer juntos? Si es posible un servicio, ¿por qué no proyectarlo y realizarlo juntos? Comenzando por experimentar una fraternidad más intensa en el ejercicio de la caridad concreta. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, os renuevo mi cordial agradecimiento. Ayudémonos a caminar, a rezar y a trabajar juntos para que con la ayuda de Dios la unidad avance y el mundo crea. Gracias.